Un tercer paramilitar, Héctor Díaz, alias Camargo, confesó ante un juzgado de Fusagasugá haber estado en la camioneta que secuestró a los vecinos de Lucho Herrera. También hablamos con el hermano de dos de los desaparecidos. En la noche mi hermana llegó y me dijo, se llevaron a Víctor y a José en una camioneta, miembros del DAS. Los hermanos Víctor y José Rodríguez fueron las primeras víctimas de las 4 que fueron subidas el 23 de octubre de 2002 a la camioneta Toyota Hilux por un grupo de hombres que vestían insignias del extinto DAS en la vereda La Guadita, donde además de sus fincas están las de la familia del exciclista Lucho Herrera. Ellos, como era normal, llegaban de su jornada de trabajo, y están frente a la casa con otras personas compartiendo. Mi hermano José está arreglando una cancha de tejo que hay frente a la casa o que había en ese momento. Y después cuando llegan estas personas en la camioneta aquí. Su testimonio coincide con el de Héctor Díaz Gaitán, alias Camargo, jefe de una estructura urbana de las autodefensas campesinas del Casanare, quien admitió en el juzgado penal del circuito de Fusagasugá quien los levantó. Me identifico como integrante del DAS, que supuestamente es para una investigación. Los subo a la camioneta. Eran 3 hombres y los llevo hacia la vereda Tibacuy, adelante del Club El Bosque. A mano izquierda hay una finca. Bajo a las personas y se matan y se entierran en esa finca. Pastor Rodríguez, hermano de Víctor y José, dice que en una vereda se conocen todos los vecinos. Por eso sabe quién es Lucho Herrera. La finca que está cerca de la finca de mi papá es la finca que era de los padres de Lucho Herrera cuando eran pobres. La relación de su familia con Lucho era cercana, pues su hermana estudiaba en el mismo colegio. La llevaba al colegio. O venía hacia la finca y entonces la recogía del colegio. Y entonces las compañeritas de colegio de mi hermana le decían Luchita. Sí, en relación con Lucho. Por eso a Pastor le sorprendió conocer de los testimonios de exparamilitares que vinculan al deportista con la desaparición y crimen de sus hermanos. Esto nos toma por sorpresa el hecho de que pues 3 personas de ellas declaren que Lucho Herrera está involucrado. Entonces, pues lo primero que la primera reacción es de incertidumbre de cómo va a ser esto posible. Las familias Rodríguez, Torres y Guerrero continúan a la espera de los resultados de las indagaciones que la Fiscalía está realizando en la zona en busca de la fosa común en la que sus familiares habrían sido enterrados dentro o en los alrededores de la finca de Lucho Herrera. Otilia Torres, hermana de uno de los vecinos de Lucho Herrera, desaparecido en 2002, sí recuerda que su hermano le contó que el hermano del campeón le dijo que quería comprar su tierra. Ella conserva la denuncia original de hace 23 años, por la que hoy Lucho debe responder ante la Fiscalía. La hermana de Dioviseldo Torres fue quien recibió los documentos del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá el 7 de abril, en los que un grupo de hombres de las autodefensas de Martín Llanos admite su responsabilidad en la desaparición de su hermano y vincula a Lucho Herrera. Yo realmente no lo creía, yo pensé, a mí me bajó todo, yo dije no lo creo. El 24 de octubre de 2002, la hermana de Dioviseldo Torres, uno de los vecinos del deportista que desapareció hace 23 años, fue al DAS a preguntar por él y no recibió respuesta, por lo que se mostró sorprendida. Que allá no, ellos nunca en ningún momento habían venido a sacar gente de la casa ni nada, pero nosotros decíamos, comprendan del DAS que no. Que ellos no habían sido. Ese mismo día presentó ante la Fiscalía esta denuncia, pidiéndoles investigar la desaparición de su hermano y sus vecinos. A diferencia de su hijo, Otilia dice que otro hermano suyo escuchó cuando el padre del ciclista ofreció comprarle a su mamá la finca que colinda con la de los Herrera. Mi hermano dijo que sí, que don Rafael una vez le había dicho a mi mamá que le vendiera el lote que tenía, que él le compraba el lote de mi mamá, y mi mamá dijo no. El ciclista que vive en Fusagasugá va de vez en cuando a darle vuelta a su ganado. Me pregunta cómo está el ganado y todo, y yo le digo bien, y él no dice nada más. Sale y se va porque no se demora tampoco así mucho. Ultarico considera que la investigación de la Fiscalía y los testimonios de los paramilitares no tienen razón de ser. Eso es un montaje que le hicieron ahí para dañarle la hoja de vida a él. Pero desde que se conocen las declaraciones de alias Menudencias y Ojitos, la familia Torres renovó su esperanza de que el cuerpo de Dioviseldo y los otros 3 aparezca en la búsqueda que esta semana la Fiscalía inició entre las fincas de los Torres y la de Lucho Herrera en busca de sus restos. Noticias 1 conoció una decisión judicial que pide investigar por desaparición forzada al campeón de ciclismo Lucho Herrera, con base en los testimonios de 2 paramilitares presos que confesaron que él les dijo que sus vecinos eran guerrilleros, aunque en realidad lo que quería era quitarles la tierra. ¡Lucho Herrera! ¡Herrera!
Luis Alberto Herrera, Lucho Herrera, el jardinerito de Fusagasugá, le prodigó al país grandes dichas en España, Italia y Francia en los años 80, en los momentos más oscuros de la guerra de Pablo Escobar. Fusagasugá, Cundinamarca, donde nació, lo nombró su hijo ilustre y allí se trasladó en 1992 para invertir las ganancias de sus triunfos deportivos en negocios locales, uno de ellos una hacienda en el predio vecino de los hermanos Rodríguez Martínez, Diubiceldo Torres y Gonzalo Guerrero. Mi abuelo, ella murió, él trabajó para don Lucho. Mi mamá trabajó para ellos también. En marzo de 2000, nuevamente Lucho Herrera conmocionó al país porque las FARC lo secuestraron. En menos de 24 horas fue liberado. En la JEP se supo que su hermano pagó ese mismo día 4.000 millones de pesos por su liberación. Del ejército que no lo podían quitar o resultaba muerto. Entonces yo en ese momento determiné recibirle la plata al hermano y soltarlo. ¿Cuánta plata fue? Bueno, ese nos dio 4.000 millones. A partir de entonces, según actas de la justicia ordinaria, Lucho Herrera estableció una relación con Martín Llanos, el entonces jefe de las autodefensas campesinas del Casanare, cuyos hombres terminaron admitiendo su responsabilidad en la desaparición de los vecinos del jardinerito, Diubiceldo, Gonzalo y los Rodríguez Martínez, el 23 de octubre de 2002. Entonces lo llevamos con alias Cascarón o Ángel Rodrigo Daza al Meta, a Tropezón, y ahí se reunió con don Martín y nos dan la orden que lo que el señor Lucho necesitara. Alias Ojitos y alias Menudencias, que habían recibido de Martín Llanos la orden de conseguir lo que Lucho Herrera necesitara, lo visitaron de vuelta. El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da 2 sobres de Manila. En uno de ellos venían las fotos de 4 personas que teníamos que recoger. Dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar. Y en el otro sobre habían 40 millones y nos dice que si quiere para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él. Menudencias también admitió su participación en el crimen de lesa humanidad y en su testimonio describió el secuestro tal como lo habían hecho los testigos y dijo que en la finca de Lucho los habían enterrado. Metimos 2 en el platón y 2 en la parte de adelante. Los inhumamos en la vía Novilleros a La Guadita en una finca sobre el borde de la carretera. Los degollamos y luego los descuartizamos con machete. Alias Ojitos dijo que la organización criminal de Martín Llanos descubrió luego que habría sido engañada por el mismo Lucho Herrera. Con el tiempo, la misma organización se dio cuenta que no eran milicianos, sino el interés era quitarles las tierras. Las familias de los muertos viven en el sector de Fusagasugá. Los testimonios de Menudencias y Ojitos son el fundamento de la decisión que el 7 de abril tomó el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá, que los convalida como aporte a la justicia y le concede a Ojitos una pena anticipada de 22 años y medio de prisión y ordena investigar a Lucho Herrera. Pudimos comunicarnos con el campeón y sospechoso de desaparición forzada. Él escuchó nuestra información. Nos gustaría, por favor, que nos conceda una entrevista, don Luis. Y desde entonces no responde a nuestros intentos en busca de sus respuestas. Sistema correo de voz.